¿Qué hacen en sus casas, niñas, ¿Qué pasó con ustedes? Hola, buenos días. Bueno, me imagino que varias vienen en camino porque veo pocos conectados. No es que se vayan a ir conectando, de plano se nos quedaron dormidos. Está rica la mañana, ¿verdad? Para quedarnos en casa. Me imagino que no todas están en casa, que algunas están ya en el trabajo. Hola, chicas, ¿cómo están? Bien, ¿Les gusta este clima? no, ¿No? Eso no, no. se siente como muy triste el día. Te sientes triste con el día. Ve lo bonito. ¿Qué puedes obtener de bonito de este día? Estar en mi cama. Sí, estar en tu cama. A lo mejor necesitas apapacharte un ratito, consentirte, date oportunidad de a lo mejor un ratito de consentirte y ya que pases el momento de consentimiento, hacer algo dentro de casa, ¿no? A lo mejor es poner más bonito tu cuarto, escombrar cajones, adelantar tareas, conversar con quien esté en casa. A lo mejor es preparar algo para ellos, para cuando regresen. Hay que buscar cosas bonitas que hacer. Hay que aprovechar todos los días. ¿Qué tal si es el último día de nuestros días? Hay que aprovecharlo. No importa el clima, todo es bonito, a pesar de que no nos guste. ¿Te imaginas? ¿No te gustaría conocer Inglaterra? ¿De? ¿No te gustaría conocer Inglaterra? Hola. No sé. ¿Nunca has pensado en viajar? No. No, wow. Bueno, a mí sí. Y de pensar que clima es así, todo el día lloviendo todos los días del año, imagínate. Y mucha gente queremos viajar, saber y conocer, y es así. Entonces, si en otros lugares han subsistido con un clima así, algo debemos de tener. Pero bueno, en fin, chicas, vamos a iniciar con la clase. Estamos en la semana número 12. Ok. Grupo escolar y su dinámica, ya lo vimos. Tipos de grupos. Tipos de grupos. Depende de los tipos de grupos, los tipos de dinámicas, pero este también ya lo vimos, ¿verdad? ¿No? Ok. No. No. Ok. ¿Qué son los tipos de grupos o cuáles tipos de grupo existen? Grupos primarios, secundarios, Primario, secundario, de referencia, pertenencia. formales, informales, Sí, funcionales, de tarea, ¿verdad? de tarea, de interés y de amistad. ¿El primario cuál es? Dice, forma en que interactúan sus miembros, afectividad, compromiso y solidaridad. Es reducido. Y la interacción es cada Afectividad, compromiso, integridad. solidaridad. Muy bien. Secundario.
Forma un gran número de, está formado por un gran número de personas. Su unión está sujeta a objetivos. Sus métodos de organización están escritos. Y está conformado por varios grupos primarios. ¿De referencia? Nada más es utilizado a modo de comparación. La persona internaliza las reglas. ¿La qué? La persona internaliza las reglas. ¿Qué más? Así pues, sí. De amistad, bueno, ya lo tenemos. Bueno, pertenencia. La persona forma parte de es reconocida como integrante. Las normas y las reglas son establecidas. Las normas y reglas establecidas son adaptadas y acatadas por sus miembros. Confía de interés. La de interés, defensa de intereses particulares, que existe la cooperación. En los órganos existen las figuras. Estos grupos pueden ser temporales y permanentes. Están formados para abordar un tema en específico. Y este grupo permanece mientras está el proceso. Están establecidos a partir de relaciones de compañerismo y amistad. No tienen una estructura formal. Se forman en torno de desempeño de tareas permanentes. Perdón, ¿desempeño de qué? De tareas permanentes. Aquí son sometidos a una supervisión. Bueno, en dinámica de grupos depende de las características del grupo. Si es un grupo pequeño, si el grupo pertenece a 4 o 5 personas, no es lo mismo que cuando tenemos un grupo secundaria, donde un ejemplo es una institución educativa. Un grupo secundario es una institución educativa que está formado por otras instituciones. Otro grupo, por ejemplo, el secundario sería una iglesia, un templo, donde asisten varias familias, o grupos de jóvenes, grupos de adultos, grupos de niños que lo van integrando.
Este número, la dinámica que se maneja en grupos grandes tiene que tener, como lo habíamos mencionado, por eso hablamos de las normas y de los reglamentos, nos ayudan a poder visualizar y a hacer que estos grupos funcionen de manera idónea. El grupo primario, como ustedes pueden ver la palabra, es el primero y esta va a ser la base de muchos de estos grupos, ya sean formales, informales, funcionales, de interés, de pertenencia. El grupo primario tiene la característica fundamental que es a través de la afectividad. Siempre que pertenecemos a un grupo, a pesar de que no hayamos entrado por ese objetivo, vamos a terminar teniendo un vínculo afectivo, que es parte de la dinámica que se mueve, donde todos los grupos nos invitan a un compromiso. Recordemos, todos los grupos tienen, hasta los grupos de recreo, un equipo de fútbol, de básquetbol, tiene un objetivo, distraernos, hacer ejercicio. Todos los grupos tienen un objetivo, todos. Por lo tanto, desarrolla entre los miembros de quienes están integrados a este grupo una responsabilidad al estar ahí. Y como se los comento, es la base, este tipo de dinámica es la base de todos los demás, del secundario, de referencia, de pertenencia. Tiene que existir para que continúe esta coalición o este grupo en existencia, tiene que existir solidaridad, es decir, que sepan quiénes existen y qué características se tienen que tener, si no el grupo se extingue. Tiene que haber este compañerismo. El grupo primario son los subgrupos que surgen dentro de los grandes grupos. Por lo regular son reducidos. Este es un grupo que pertenece a un grupo secundario. Lo que viene siendo este semestre de esta carrera en esta universidad es un grupo, ¿sí? Y dentro de este grupo hay otro grupo. Somos primarios para la universidad y los subgrupos que existen de cada uno de ustedes, de ese grupo más sólido de amistad, es el que está conformando este grupo primario. Entonces, en ese momento, el secundario se vuelve este semestre de este grupo con esta materia. Vamos a considerar estos pequeños subgrupos como grupos primarios. Siempre van a ser la base, van a ser reducidos y es el trato que se tiene cara a cara. Es la base fundamental. ¿Qué ocurre si se empiezan a destruir estos grupos primarios? ¿Qué ocurrirá con lo que era en ese momento el grupo secundario? Puede extinguirse. ¿Qué ocurriría si dentro de una institución empieza a desaparecer un semestre, otro semestre, otro semestre? ¿Qué ocurre? Desaparece. ¿Qué ocurre si de repente se empiezan a desintegrar ustedes como pequeños grupos, que son estas pequeñas células? Puede desaparecer. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado y cuidar los grupos primarios. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la dinámica que se manifiesta? No son estáticos. No son estáticos porque cada uno se lleva a cabo a través de la actividad donde se miden los valores. ¿Cuáles valores? Los personales. Solamente los valores personales. ¿Sí? Y es la base completamente por el tipo de trato, por la importancia que se da unos con otros, ¿sí? La principal característica, como esta es la base, es el número. Por eso se le llama número primario, porque esta va a ser la base de todos. Nosotros lo vemos en las familias. Cuando vamos a la casa de los abuelos, ese es el grupo secundario. Los abuelos con sus hijos y esos hijos que son nuestros padres,
Y nosotros llegamos con nuestros padres y a veces llegamos nosotros con nuestros hijos. Hay grupos, ese gran grupo de la casa de los abuelos es un grupo secundario, un gran número de personas que está constituido por otros pequeños grupos. Entonces ahí ya hasta nos nombramos, ¿no? La familia fulana, y le agregamos el apellido. Los no sé qué, y le agregamos el apellido. Cada uno de estos grupos tiene su propia forma de ser, pero cuando están todos juntos, adquieren una nueva personalidad. Esa es la característica del grupo secundario, que a pesar de tener como base y como parte de sus integrantes grupos primarios, el secundario adquiere su propia personalidad. ¿Sí? Ay, en la casa fulanito no hace esto. Ah, pero acá sí lo hace, ¿no? ¿Por qué? Por X motivos, hay muchos motivos. ¿Sí? Y cada uno tiene sus normas. Los grupos secundarios tienen normas establecidas. Generales y particulares. Es decir, se da a nivel primario, por ejemplo, salimos de casa, les estoy poniendo ese ejemplo porque es parte de lo que vivimos. Salimos de casa y los hijos son inadvertidos. En casa de los abuelos no tocas nada de cristal, ¿no? Ejemplo. ¿Y quién es una norma general cuando llegan a la casa de los abuelos? ¿A quiénes se saludan primero? Y vas a obedecer a tu abuelo, ¿no? Tu abuelo, les decimos. Tenemos normas igual primarias y secundarias. Las secundarias son las generales del grupo y las primarias de los subgrupos. Y se van a combinar. Y casi todos los niños no tocan porque todos son advertidos desde casa, desde sus grupos primarios. ¿Cuál es el objetivo? ¿Será el mismo que el primario? Pero se parece. Es seguir, por ejemplo, con una familia sólida de convivencia, no perderse de vista. Es muy semejante, ¿sí? Y los grupos secundarios dan integridad. Integridad a cada uno de sus miembros. Nosotros cuando pertenecemos a un grupo, dentro de los grupos secundarios se dan estos primarios y algunos los tomamos de referencia. ¿Para qué? Para hacer el señalamiento de actitudes, costumbres, valores, principios, logros, metas, retos, cualquiera que me sirva como ejemplo para poder comparar a otras personas. Y esto va a confirmar, gracias a estos grupos de referencia, va a confirmar el tipo de reglas con los que va a funcionar cada grupo. ¿Qué queremos ser y qué no queremos ser? En una institución educativa, ¿qué queremos ser? Como queremos ser el mejor de todos, nos queremos que sea el mejor aprovechado de todos, que los jóvenes que salen de acá sean los que tienen los mejores empleos, que hay una competencia, sí, y se toman en cuenta estas actitudes, logros, metas, valores, costumbres, principios de parte de los demás y de lo que yo estoy haciendo dentro de mi grupo, para que yo como integrante de mi grupo internalice estas reglas, estas metas, estos objetivos y me ayude a mejorar o a comprometer mi propio comportamiento con el mejoramiento y el alcance de los objetivos. El de referencia le va a servir
para que dentro de la dinámica que se está jugando se haga un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia. ¿Para qué me sirve el sentido de pertenencia? Cuando yo internalizo las reglas, el sentido de pertenencia se vuelve un compromiso personal. Se vuelve un compromiso personal. Y al ser un compromiso personal, las actividades se vuelven más nutritivas para el grupo. Es decir, yo quiero formar parte del grupo, por ejemplo, yo quiero ser el grupo que destaca más, el más inteligente, el más provechoso, el más puntual, el mejor. Puede ser a la inversa, pero siempre el más. Puedo ser el que más daño hace. Las pandillas compiten por ser los peores, ¿no? Los que han matado más, los que han... ¿Por qué? Porque eso es, pero es más. Al querer pertenecer, se esmeran más por pertenecer de acuerdo a los principios, pero siempre es en aumento. Ya viste que el hijo de tu tía X se sacó el primer lugar. Oye, hijo, apúrale, ¿no? Es parte de los incentivos que me ayudan estos grupos de referencia a crear un sentido de pertenencia y mejorar la dinámica del grupo. Todas las partes del mismo reconocidas para ser adaptadas en las actitudes de los miembros. El sentido de pertenencia es lo que nosotros llamamos ponernos la camiseta. Ok, vamos a ver qué nos dijo Mari Ruiz, que el grupo primario tiene, es Maritza, ¿no? Que el grupo primario tiene compromiso y afectividad, ¿ok? Y que son reducidos y que la interacción es cara a cara en ese primario. Muy bien, gracias, Mari. Entonces, vemos cómo se van vinculando. Realmente todos pertenecemos a todos, ¿sí? Desde el momento en el que podemos compararnos con otro, ver las características. Ahora, hay características que son evidentes, jóvenes. Parece que no se notan, pero son evidentes. La mayoría de las características, o sea, nada más sitúense en su familia, en una Navidad, en una reunión. Sabemos cómo son las familias, aunque los intenten ocultar, ¿no? ¿Por qué? Por su comportamiento, por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de comer, por lo que llevaron, ¿no? Decimos, hijo, qué tacaños, no, qué espléndidos, ¿no? O sea, las cosas se hacen evidentes. Estos valores, compromisos, efectividad, solidaridad, se vuelven evidentes. Son lenguajes que se manifiestan en la forma en que se comportan. Acá estamos hablando de dinámica de grupo. Es la manera en que se comportan, los resultados que obtenemos socialmente, es lo que nos ayuda a poder observar ciertas características. Si yo veo que la persona que tiene mayor posibilidad económica, que yo considero que tiene mayor posibilidad económica, llega con las manos vacías, ¿qué puedo pensar? Vamos a ver el comportamiento. ¿Qué creen? No tuve tiempo de pasar, pero va a llegar X cosa. ¿No? Dicen, ok, va. Ay, es que no me dio tiempo de pasar. Ya la siguiente, ¿qué decimos? Exacto, tacaños, ¿no? O sea, sí ponemos etiquetas porque nos da la referencia. ¿Qué nos va a dar la referencia? Pues su objetivo que tienen y el tipo de principios, logros, metas, actitudes, valores, costumbres, que es lo que se está señalando o lo que podemos observar con qué, con el comportamiento, con los resultados obtenidos. ¿De quién? De los grupos primarios.
que estabilizan al grupo secundario. Porque también, apenas vi, yo soy a mí me encanta el cine, de verdad. Siempre creo que sí es una realidad. La mayoría del cine dan un reflejo de la sociedad. Depende de la sociedad que retrate. A veces nos gustan diferentes géneros de películas, pero van a reflejar incluso mi propia sociedad. Los niños violentos les gustan mucho las películas de violencia y a los padres les gustan mucho las películas de violencia. Bueno, vi una que se llama Encanto de Disney. Y se trata de una familia colombiana. Y es sobre estos mitos, creencias. Allá se dice mucho que se practica la hechicería, la magia, muchas cosas. Y habla precisamente de esto. Y habla mencionan un apellido. Y eso es lo que yo les quiero hacer referencia. Que hablaban de los Mirabal. Que decían que todos vean que los Mirabal somos esto. Entonces, el grupo secundario tiene esta etiqueta. Los Mirabal somos mágicos si le damos energía al pueblo. No podemos derrumbarnos. Tenemos que actuar, tenemos que lograr. Nuestra meta es esta. ¿Qué actitudes? Todos eran positivos, todos eran amados, todos eran queridos. O sea, este era un grupo secundario que se proyectaba a un pueblo, porque de ese pueblo dependía, o sea, cómo los vieran otros pueblos. Porque siempre pasamos a ser el grupo primario de otro secundario. Yo les empecé diciendo quién es Colombia, cómo se les conoce Colombia, y estoy hablando de un grupo secundario como país. Acá en México tenemos nuestra Colombia, sí. No se llama así, pero vemos Catemaco. Y nos vemos, y está haciendo un grupo de referencia, que estoy comparando. Si se dan cuenta, siempre estamos en esta dinámica, en este ejercicio de poder darme cuenta quién soy a partir de otros. Y entonces se crea este sentido de pertenencia. ¿Sí? Las actividades que nutren a los grupos nos dan este sentido de pertenencia. ¿Quién soy dentro de un grupo? ¿Sí? Acá creo que solamente tuviste la película. ¿Tú también o no? No. ¿Tú sí? No. Ok. Es que no tiene niños pequeños. No, yo sí niños pequeños. ¿Eh? O sea, yo sí veo. O sea, si mi hijo a mí me gusta mucho de Disney, sí. Pero te gusta más. Yo dejé de ver estas hasta que una sobrina me dijo, tía, ¿ya viste tal? Yo, ¿cuál es? Dice, es de Disney. Y dije, ay, no la he visto, porque mis hijos ya tienen mucho que ser pequeños. Entonces me pierdo. Entonces te va luego ya con lo que les va gustando a ellos. Ah, esa está muy buena. Y ya salió, bueno. ¿Ya salió? No, no. Ah, ya que falta. Ok. ¿Cuándo dice? Como en junio, creo que. Ah, no, todavía le falta. Luego lo sabe. Bueno, entonces, este sentido de pertenencia es lo que va a hacer, dependiendo de qué, de estas características de cada grupo, ¿sí? Me van a dar un sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia me va a ayudar a querer ser reconocido y entonces voy a tener que adaptar mi forma a la forma de ser de otros, ¿sí? Si yo quiero pertenecer al grupo de los nerd, pues le tengo que echar ganas, ¿no? Si yo quiero pertenecer al grupo de los burros, en serio, en buena onda, la familia Madrigal, muy bien. Perfecto, Lu. Entonces, esta era la referencia que les daba, Lu. Mira, también tú estás allá, híjola, ya ni la muela. Tan bonito que es venir y congelarse con los compañeros. Y ya no se fue aquí, ¿no? No, yo ya estaba chamando. Bueno, entonces, acabamos viendo los grupos, cualquiera que sea, primario,
secundario, de referencia, de pertenencia. Tenemos intereses, ¿sí? Intereses particulares. Esto es lo que ocurre de cada integrante. ¿Para qué? ¿Sí? Para alcanzar un objetivo. Tengo que ir a la escuela para poderme graduar un día, a fuerza. O asistir, ¿cómo? En línea, presencial, como yo quiera. Voy a buscar un lugar que se adapte a mis necesidades para que cubra mis intereses, ¿sí? Tengo que ir al grupo de la religión. ¿Por qué? Cada quien tendrá sus intereses. ¿Va? Tengo que ir al grupo, no sé, político. ¿Tendrán sus intereses? Claro que sí. ¿Sí? Cada grupo al que pertenece. ¿Pertenecer a la familia tendrá un interés? Claro que tiene intereses. Acompañar, sentirnos acompañados, apoyados, integrados, estar en, pertenecer a. Claro, es bonito tener una familia. Hay personas que se alejan de su familia. ¿Es su propio interés? Sí. Toman decisiones. ¿Tendrán que pertenecer a otro grupo? Sí. A quienes ellos deseen o con quien crean que pueden alcanzar sus propios objetivos. Los grupos de interés son particulares, son cooperaciones, pueden ser efímeros. ¿Qué se puede deshacer rápido? Sí. Por ejemplo, ahora en el, ¿cómo se llama? En el cooperación. En el, ay, ¿cómo se llama? En el, cuando los sismos, cuando el huracán, en el último, en el Otis, hubo grupos que se reformaron. E incluso hay ahorita un grupo, una colega me dijo que si alguien quería trabajar, de preferencia psicólogos, no recuerdo que haya pedido pedagogos, y es para dar unos cursos a las personas que vieron afectadas en el huracán. Entonces, si alguien conoce, les paso los datos. ¿Va? Porque les pagan y todo, pero sí, creo que sí tienen que tener título. Entonces, el interés particular es por cooperación y tiene que ser, y son efímeros, pueden ser efímeros, pueden desintegrarse fácilmente. Cuando termine el objetivo, se deshacen los grupos, ¿sí? Muchas veces, actualmente ya no ha pasado eso, ya las personas se mantienen en contacto. Cuando se terminaba de estudiar, no se volvían a ver, excepto porque vivían en la misma zona. Pero si se iban por otros lugares, ya no se veían. Actualmente las redes y todo esto nos ayudan a mantenernos cercanos, pero sin esos grupos, incluso de estos grandes secundarios, desaparecieron. Entonces nos damos cuenta, ¿las familias desaparecen? Sí. Claro. Cuando mueren las cabezas de la familia, se tiende a desintegrar. No, los intereses no es que sea algo malo, a veces vemos es que son interesantes. No, sí es importante para mí y estoy obteniendo esto y aprendo y son mis raíces y todo, pero es algo que yo quiero estar, ¿sí? Esa es la parte importante. Los de interés tienen que ver de forma particular completamente, ¿sí? De cada uno de los integrantes. Acá vamos a ver que existen los formales y los informales. Formales e informales, ¿sí? Estos son voluntarios. Si quiero, pertenezco. Si no, no quiero. Si no quiero pertenecer, no pertenezco. Es por gusto. Es un deseo. Es algo personal. No necesariamente tiene que ser con un solo interés. Pero en muchas ocasiones sí es un interés. Por ejemplo, me quiero ir a divertir y la verdad es que este grupo, con estos me divierto bien. Quiero ir a hacer deporte, pero nada más voy a hacer deporte.
Y es un club de lectura, voy al club de lectura. ¿De acuerdo? En los grupos informales no existen normas. No existen normas. No hay normas. ¿Mm? En los informales no hay normas. No hay normas explícitas. O sea, si quiero te puedo dejar plantado. Si tú me perdonas, pues ya está bien. Si no me perdonas, pues ni modo. No hay normas, no hay sanciones. Sí, en los grupos informales. En los grupos formales tienen un tiempo determinado o permanencia y tiene una estructura. Aquí sí hay normas. Uno de los ejemplos de los grupos formales son los trabajos. Todo lo que representa un tipo de trabajo tiene una estructura formal. Cualquier tipo de trabajo. ¿Ustedes por qué vienen? ¿Este es un trabajo para ustedes? Sí, claro que sí. Este es su trabajo. Vienen a estudiar. Es a lo que se dedica. Sí. ¿Tienen normas? Sí. También yo, todos los que pertenecemos a esta institución tenemos normas. En todas las instituciones, en todos los trabajos. ¿Hay normas? Sí. ¿Hay sanciones? Sí. ¿Me pueden expulsar? Sí. Cualquier lugar donde hay normas, tiene una estructura formal, sí. Hay un organigrama. Tenemos un organigrama y tenemos que guardar ciertas normas. ¿Sí? De tarea, estos son todavía estos son los subgrupos que existen de los grupos, pero que no son de manera voluntaria. Estos grupos de tarea, por lo regular, tienden a ser formales sin tener normas dentro de las mismas. Por ejemplo, los equipos que se forman al interior del grupo. ¿Cuál es el objetivo? Tal vez sea una exposición, la presentación de un trabajo, lo que ustedes quieran. En los trabajos se les dice que es por obra. Hay personas que son contratados solamente para la especificación del desarrollo de una tarea. Por obra, lo vamos a identificar muy fácil. Cuando contratamos a un grupo de albañiles para que construya una habitación, ¿siempre trabajará ese grupo junto? No, en muchas ocasiones dice, oye, vente, vamos, voy a hacer un cuarto. ¿Me ayudas? ¿Me echas la mano? Como en 2 semanas lo acabamos, en un mes, lo que ellos decidan, ¿no? Y cuando terminan, bueno, ahí nos vemos, bye, y pierden contacto. ¿Obtuvieron su objetivo? Sí. ¿Eran formales? Sí, porque había exigencias, pero solamente fueron pasajeros, por tarea, ¿sí? La función es integrar otros grupos, ¿sí? La función de cada individuo es integrar un grupo solamente para cumplir un solo objetivo, que es lo que ocurre en las aulas. Temas específicos mientras estos existan, es decir, ya hicimos la tarea, ya se acabó el grupo, ya no tengo por qué estar acá. Y los funcionales, ¿cuáles son los funcionales? Dice, desempeña tareas permanentes supervisadas. ¿A qué se refiere? Que tienen que cumplir con lo que se les encargó aquí. Estos son los que organizan a los grupos secundarios, los funcionales. Por ejemplo, en nuestro país se trata de las organizaciones políticas que organizan, ¿no? Por ejemplo, la SEP, que organiza
todo lo que tenga que ver con la educación. Con toda la educación. ¿Cuál educación? Toda. Jardín de niños, primarias, secundarias. ¿Con qué más? Programas, alumnos, padres, sociedades. Organiza y se vuelven funcionales. De ellos se encargan de la gran organización de los grupos secundarios. De los secundarios, de los primarios, y los primarios pueden tener todas estas características, dependiendo de las funciones que se representen en ese momento. Y en consecuencia, a la vez va a tener todas porque está vinculado con los primarios. ¿Sí? Entonces, los funcionales va a regir al secundario, el secundario rige a los primarios y el primario puede tener cualquiera de las otras características. Puede servirles a otros como referencia, pueden desarrollar sentido de pertenencia o no, depende de la dinámica de grupo que se dé, ya sea que ese grupo primario necesite de tarea. El grupo de tarea no tiene sentido de pertenencia, no tiene sentido de pertenencia. El de tarea no tiene necesariamente un sentido de pertenencia. ¿Sí? No tiene sentido de pertenencia. El de tarea no tiene sentido de pertenencia. Tiene un sentido de interés. El de tarea es informal con ciertos rasgos de formalidad, pero es más informal. El de tarea es informal. Formal no. Por eso es que hay rotación de personal. Hago equipos y entonces de repente uno de sus compañeros deja de venir. ¿Qué ocurre? ¿Dejan de hacer el trabajo? No. ¿Son indispensables? No. Entonces no hay formalidad. ¿Sí? No hay reglas. Se pueden cambiar, se acercan al docente y le dicen, no se presentó mi compañero, acá está nuestro trabajo. Ya. ¿No? No hay reglas rígidas. Son moldeables, porque nada más van a cumplir un objetivo. ¿Me va a ayudar a conocer a los miembros de los grupos? Sí. ¿De cuáles son sus características? Voy a pasar lista antes de que me corra la maestra. Pregunta de foro. Comenten por qué es tan importante los grupos primarios en las dinámicas grupales. ¿Por qué los grupos primarios son importantes en las dinámicas grupales? ¿Y cómo influyen en sus miembros? Estoy hablando de los grupos primarios. Grupos primarios. Paso lista. Fernanda Mariana. Litsi. Paola. Abigail. Vamos a ver si está bien. No. Su. Harumi. Carla Harumi.
Creo que ahora no se conectó. Maritza, Presente. Lu, Itzel, Sheila. No vi a Sheila. ¿Dónde está Sheila? Diana Karina. Hola, profe. Diana Karina. Juliana. Cintia. Tamara. Mari Carmen. Ana Patricia. María Fernanda. Presente. Gracias. Maritza. Presente. Pensé que te habías dormido. No. Mónica Natalie. Vianey. Presente. Stephanie. Araceli. Ok. Bueno, Miss. las veo la próxima semana, chicas. Que tengan un bonito fin de semana.